Hermanas, hermanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Aquí me tienen otra vez con el jarrito de agua en el camino, su amigo Pepe Otilio, con el deseo de compartirlo con ustedes para calmar nuestra sed de Dios. Voy a poner hoy una pequeña parábola que encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versos del 26 al 29, es muy pequeña, para hablar sobre el reino. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, un estudioso de la Biblia llamado William Barclay nos dice que es bueno comparar el reino con lo que dice el Padre Nuestro: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Según Jesús aquí expone por medio de un paralelismo típicamente judío, que el reino de Dios es donde se hace la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios es que nosotros seamos felices en la tierra y que nuestra felicidad se prolongue en el cielo. Pertenecer al reino de los cielos consiste entonces en hacer en todo la voluntad de Dios. Jesús vino expresamente para enseñarnos cuál es la voluntad de Dios para nuestra salvación. Y tenemos un ejemplo en la creación, cuando Dios puso a nuestros primeros padres en el jardín del Edén, donde no les faltara nada para que fueran felices durante todo su tiempo. No quiere decir que no murieran como nos creemos cuando leemos este pasaje, sino más bien que su felicidad era tanta comparada con el cielo el día que Dios los recogiera. Un campesino no puede hacer... El campesino puede hacer crecer la semilla, no puede hacerla crecer la semilla, simplemente la lanza al surco y tiene que esperar. La semilla lleva una potencia dentro de sí misma, se va abriendo camino, rompe la tierra como el arado rompe la tierra para sembrar el trigo. Primero aparece como una pequeña agujita, como una hierbita, y con el tiempo se convierte en trigo. Esa semilla es la gracia de Dios. El Señor nos procura a cada uno, cuando recibimos esa semilla, que comience a abrirse camino dentro de nuestros corazones hasta invadirlo de Dios, hasta santificarlo. La semilla que se abre camino hacia el sol, la semilla se abre camino hacia el sol. Quienes de algún modo conocemos el campo, hemos trabajado en el campo, observamos que los árboles frutales, la milpa, el trigo, todo eso, siempre se inclina para el lado del sol, de donde va el sol, y las ramas que se extienden para donde nace el sol son las que más fruto dan. Afirma que esta semilla, la semilla que se abre camino hacia el sol, nos hace pensar en lo que dice también, no solamente en el conocimiento del campo, sino en lo que dice la carta a los hebreos, que es palabra de Dios. Dice, afirma que la palabra de Dios es espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Podemos verificarlo en Hebreos capítulo 4, verso 12.
La gracia de Dios nos lleva por medio de la palabra a que se convierta esa palabra en espada afilada que lentamente vaya arando en nuestro corazón hasta la subconsciencia. La Biblia compara la palabra gracia a un martillo que de tanto golpear la roca la lleva a quebrantar. Nuestro corazón muchas veces se convierte en una dura roca. Lo podemos comprobar en el profeta Jeremías en el capítulo 23, verso 29. Dice: de martillazo en martillazo, la gracia nos va arando hasta que se convierta, nos rinda la gracia. Miren, me gusta poner ejemplos que me ha tocado vivir o ver. En mi tierra había un muchacho viejo que era muy bueno para construir casas de adobe y de teja o de tejamanil, según se lo pidieran. Era sordomudo. Aprendió a articular algunas palabras, aunque fuera mal, con poca dicción, pero se hacía entender. En una ocasión que hubo un temblor el día de Santa Teresita del Niño Jesús a las 6 de la tarde en mi pueblo, estaba lleno de gente que iba a rezar el rosario. La torre se cayó en el templo por un temblor muy fuerte. Yo tendría unos 4 años. Recuerdo que íbamos con mi hermano mayor entre la milpa y que nos agarrábamos de las matas para no caernos. Hubo muchos muertos y muchos heridos. Entonces la torre, al caer sobre la nave del templo, la tumbó totalmente. Cuando se reconstruyó el templo, había una roca al lado muy grande que no pudieron acabar de ningún modo. Le metían pólvora, barrenos de pólvora, y tronaba y nomás no se rompía. Sin embargo, este hombre del que les estoy hablando le dijo al señor cura que él la podía acabar, y llevó un mazo grande y se puso a trabajar. Lo contrató el señor cura y conocía tanto su trabajo que a puro marro acabó con la roca. Así necesita Dios para con nosotros un marro para abrirnos la mente y el corazón y que penetre en nosotros la palabra. Lo que Dios busca con su gracia es purificarnos, santificarnos. La santidad consiste en eso, en que la imagen de Jesús vaya apareciendo más en nosotros. Los jóvenes que vivían en el tiempo de Don Bosco y que eran sus alumnos y lo veían amable y sonriente, decían que cómo se parecía a Jesús. Su expresión era del todo adecuada para la comparación. La santidad en eso consiste, en parecerse más a Jesús. La potencia de la semilla de la gracia en nosotros busca invadirnos de Dios, santificarnos para hasta encontrar nuestro parecido a Jesús. A la palabra no hay que estorbar. En la parábola Jesús presenta al campesino acostándose y levantándose, lo que quiere decir mientras deja pasar el tiempo, mientras la semilla va creciendo paulatinamente. Mal haría el campesino en estar desenterrando la semilla para ver cómo va su desarrollo. Estorbaría a su crecimiento. Nuestro afán de convertir a otros a nuestra manera, a nuestro modo de ser, a veces estorba a lo que Dios tiene para nosotros. Puede ser un grave estorbo para el desarrollo de la gracia en cualquier persona.
La esposa que neuróticamente quiere cambiar a su esposo o a sus hijos puede estorbar a la gracia de Dios. La afanosa Marta, hermana de Lázaro, el del Evangelio, cuando vio que su hermana María Magdalena estaba embelesada a los pies de Jesús escuchando su palabra, se molestó y le dijo a Jesús: Señor, dile que me ayude. La respuesta de Jesús fue tajante: déjala, ella escogió la mejor parte. En otras palabras, le quiso decir que Magdalena era mejor que ella. María, llamada también así, buscaba en primer lugar lo que tenía que ser colocado en primer lugar de su vida. Acontece que queremos cambiar además a los demás a nuestra manera, y eso nomás no puede ser. Es peligroso porque en lugar de acercarlos a Dios podemos alejarlos al no querer ser como nosotros. Queremos imponer una peligrosa dirección en nuestros hijos, en nuestra pareja. Lo único que hacemos es alejarlos, estorbar a la gracia de Dios. Santa Mónica, madre de San Agustín, no se puso a discutir con su talentoso hijo San Agustín. Agustín quedó Mónica sembró oración, testimonio de amor y lágrimas. Agustín quedó vencido y se convirtió. Pablo llegó a entender muy bien cuál debe ser la actitud del apóstol. Por eso decía: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Podemos verificarlo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 7. Según Pablo, el seguidor de Jesús siembra con ilusión, pero con humildad y paciencia espera los resultados sin acosijar. Solo Dios tiene la última palabra. Hay que permitir que los demás sean ellos mismos y que la gracia los transforme. A nosotros únicamente nos queda ser sembradores con afán, con gozo y humildad. La semilla misteriosa, dice Jesús, que sin que el labrador sepa cómo, la semilla va germinando. El campesino tiene que estar observando con respeto el misterio de la vida de la semilla. Unas semillas mueren, otras fructifican. El campesino no puede imponerles una fecha fija para su crecimiento. Cuando un sacerdote llamado Haring, durante el Concilio Vaticano II, se le acercó a un cardenal y le preguntó: ¿cuándo tendremos tiempos normales? Este cardenal seguramente pensaría que los tiempos normales en la Iglesia es hacer con los demás al tiempo que nosotros queramos. Pero la Iglesia es una barca, tiene que estar preparada para los vientos impetuosos, para las borrascas, para las tormentas, para los huracanes de la vida. Por algo Jesús, al hablar con Nicodemo, comparó al Espíritu Santo con el viento. No se sabe de dónde viene. El Espíritu Santo es el encargado de traernos la gracia que Dios nos envía. El Espíritu Santo se especializa en llevarnos de un lado para otro, zarandearnos y en darnos sorpresas para irnos llevando por el camino. Lo cierto es que el Espíritu Santo solo nos puede llevar a un puerto feliz.
Por eso no hay que temer al alejarse por el Santo Espíritu. No hay que estorbar a su viento que nos despierta y no permite que nos dormamos en nuestros laureles. Abraham, nuestros primeros patriarcas, Abraham y Sara no tenían hijos, ya hemos hablado en otra ocasión de esto, pues que ya eran muy grandes, muy ancianos. Sin embargo, Dios les había prometido un hijo y Sara, al ver que ese descendiente no llegaba, se le ocurrió proponerle a su esposo que tuviera ese hijo con la esclava Agar. Pretendieron darle una ayudadita. Esto era acostumbrado en las familias hebreas en los tiempos de los patriarcas, porque ellos, los jefes de casa, de familia, todo personal que habitaba en su casa, servidumbre, esclavos y eso, pues eran como hijos y les pertenecían, y había ese artificio que podían hacer de las muchachas sirvientas concubinas. Tuvieron el hijo, pero se les vinieron en un sinnúmero de problemas. Ese no era el camino que Dios quería para ellos. La prisa de Sara les trajo muchos conflictos en su vida. Nuestras prisas estorban a lo que el Espíritu Santo quiere realizar en nosotros. El campesino sabe esperar que la semilla vaya siguiendo el curso normal de su crecimiento. Nuestra fe nos lleva a dejarnos guiar por el viento del Espíritu Santo, sin pretender imponerle a Dios el horario de nuestros relojes. Oiga, nomás ya nos trajeron música. Todo va gradualmente. La semilla comienza a aparecer en la tierra como una delgada hierba, luego se convierte en espiga, más tarde en trigo. Muy bien dice un proverbio: la naturaleza no hace nada a brincos. Otro proverbio afirma: ninguno se hace santo de repente. Todo en la naturaleza y en el hombre es gradual. También la gracia va obrando paulatinamente en nosotros. Por medio de la gracia nos vamos santificando, asemejando más a Jesús. Dios es como un escultor que a golpe de cincel va sacando de nuestro tosco mármol la imagen de Jesús. Hay que tener mucha esperanza, mucha fe en nosotros mismos y en los demás. Ser perfeccionista equivale a pretender que la bellota se convierta inmediatamente en encino. Así quería Bernardone de Asís hacer con su hijo Francisco, que fue el santo del siglo XV. Eran ricos y él quería hacer a su molde a Francisco. Sin embargo, Dios tenía otro plan para él. Era un muchacho alegre que a costillas suyas, porque tenía dinero, los compañeros de su edad llevaban serenata y bebida que él les costeaba, mientras él se aislaba lejos de ellos para platicar con Dios. Nadie debe asegurar que determinado pecador es un caso perdido. Fulano de tal ya no tiene compostura es una frase vulgar que con frecuencia se repite entre nosotros. Pero para Dios no hay casos perdidos. Así como las raíces de los árboles van esparciendo
poderosamente hasta agrietar la tierra y las carreteras, las banquetas, así la gracia de Dios puede abrirse brecha en el corazón de los hombres. El miércoles pasado íbamos con mi hijo David en ruta de mi trabajo y todo el camino de una parte de la sierra que íbamos, casi cada 50 metros había un pino tirado que estorbaba la carretera. Y me dice, mira hijo, papá, ¿cómo estaría la borrasca? Le dije, hijo, no es tanto de cómo estuvo, es tanto de lo que hemos hecho con la naturaleza. Al ir cortando los pinos antes de tiempo, mira, las ramas, tú no te criaste en el campo, pero las ramas de abajo, podríamos decir las raíces, se enlazan unas con otras, son las venas, los nervios de los árboles, y al cortarlos se pudren y la tierra se queda sin venas y nervios, y eso es lo que sucede con cualquier viento, se caen y mira los resultados. Y Dios no quiere eso, quiere que cuidemos la casa común, la casa de todos. En nuestros tiempos y siempre se han necesitado sembradores. Jesús fue un sembrador enviado por el Padre para echar en nosotros la palabra. Jesús a su vez invitó a muchos que fuéramos sus colaboradores en la siembra. Cuando trató de escoger a sus primeros sembradores, no se fue a la sinagoga judía, en donde había muchos maestros muy bien preparados en las Escrituras. Jesús prefirió a unos humildes pescadores que tenían su corazón dispuesto a ser invadidos por la semilla de la gracia. La iglesia primitiva siguió el ejemplo de Jesús cuando se trató de elegir a 7 diáconos para servir en la iglesia. En lo primero que se pensó fue en que debían ser personas llenas del Espíritu Santo. Los de la iglesia primitiva sabían por experiencia que sin la fuerza del Espíritu Santo no se puede ser buen sembrador. Dios siempre se sirve de personas llenas del Espíritu Santo para cambiar al mundo. El Papa Juan XXIII fue elegido como un papa de transición, mientras el colegio cardenalicio esperaba encontrar otro mejor preparado. Sin embargo, todos sabían que al anciano cardenal le faltaban pocos años de vida, pero se sorprendieron, no esperaban que aquel anciano y santo sacerdote iba a meter la mano en el avispero de que iba a evolucionar la Iglesia por medio del Concilio Vaticano II. Juan XXIII era un santo lleno del Espíritu Santo. Lo primero que hizo al iniciar el concilio fue pedir un nuevo Pentecostés para la iglesia. Pentecostés es el día de la venida del Espíritu Santo. San Pablo decía, ay de mí si no evangelizo. Sabía muy bien Dios lo que había llamado para ser sembrador de la palabra. Pablo por experiencia conocía también el poder de la palabra dentro del corazón del individuo, ya que él mismo por la palabra de Jesús fue convertido. Pablo decía que el Evangelio es poder de Dios para los que creen. Podemos comprobarlo en la carta a los Romanos en el capítulo 1, verso 16. Todos hemos sido convidados para ser sembradores de la palabra de Dios, que es poder de Dios dentro del corazón del hombre. Hay que sembrar siempre por medio de la oración, del ejemplo y de la predicación de la palabra. Los primeros cristianos le daban mucha importancia a que los sembradores estuvieran llenos del Espíritu Santo, recordemos.
San Pablo, como Pablo, cada uno de nosotros deberíamos estar plenamente convencidos de la urgencia de sembrar en todas partes la semilla de la palabra, porque también nosotros deberíamos decir, ay de mí si no evangelizo. La parábola de que Jesús concluye cuando el labrador ve que la semilla ya se ha convertido en una espiga cargada de granos, va y la corta para llevar el trigo a sus graneros. Está claramente anunciado que un día todos seremos cortados. Nuestra gran oportunidad está durante el tiempo de vida que se nos concede. Podemos dar mucho fruto. En el Evangelio el Señor especifica cuáles son los frutos que se nos pedirán para poder pertenecer definitivamente al reino de Dios. Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los encarcelados, consolar a los tristes. Podemos verlo en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, verso 34 al 40. Les pongo estas citas para que poco a poco, por favor, se vayan familiarizando con la Biblia y vayamos descubriendo en la lectura de la carta del amor de Dios a los hombres qué plan tiene para nosotros. Miren, yo le doy gracias todos los días y le pido que a muchos como a mí les dé la oportunidad de una larga vida para cumplir con la tarea que nos encomendó desde el día que fuimos bautizados. Yo todavía no termino esa tarea. Le doy gracias que me ha dejado todavía aquí a mis 85 años poder seguir haciendo algo, porque quiere decir que no he hecho muy bien las cosas, que mi tarea cabal no ha terminado. Bendito y alabado sea por ello. Cuando una persona ya ha aprendido a dar de comer al hambriento, a vestir al desnudo, al visitar a los enfermos y en la cárcel, a consolar al triste, es decir, cuando ya aprendió a amar de todo corazón sin hipocresías, con de hechos no con palabras, entonces es señal de que la semilla del reino ya brotó en la persona, que la gracia ya logró cincelar la imagen de Jesús en esta persona, que la persona ya está preparada para que la corten y la trasladen a los graneros definitivos del reino de Dios. El Evangelio cuenta que cuando Jesús fue bautizado, se escuchó una voz en el cielo que decía: "Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo". Nosotros también desde ese momento del bautismo Dios depositó en nuestros corazones la semilla de la gracia que ha comenzado a abrirse campo en nuestro corazón a medida que vamos teniendo uso de razón. Toda nuestra vida debe estar dedicada a colaborar para que esa semilla invada nuestro corazón, para que haya abundantes frutos del bien y para que al ser cortados por Dios nos encuentre aptos para ser llevados a su granero en el reino de los cielos. Ojalá y que no se haya escuchado mucho el escándalo que hay aquí afuera. Hay un saloncito muy cerca y están celebrando algún aniversario. Me dio mucho gusto estar con ustedes y les pido que si les gusta le den un me gusta con las manos empalmadas y pidan una oración para que Dios me dé la gracia para seguir haciendo mi tarea hasta que me crea maduro para cortarme y llevarme a su granero.
Bendiciones para ustedes y sus familias y compartan este video y los demás. Pónganle like, compártanlo para que se extienda más y tener más oportunidad de evangelizar. Bendito Dios para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana, casi a la misma hora y en otro video.